Doy gracias al Señor porque nos podemos reencontrar un domingo más para poder estudiar su palabra y seguir aprendiendo la iglesia que Dios desea. Y en la lección número 3 que nos corresponde en el día de hoy. Ahí les muestro la imagen de cómo ha sido nuestro caminar en este estudio, en esta unidad. Y la sesión número 1, titulada Caracterizada por el amor, estudiamos ahí en Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 7, la carta a la iglesia de Éfeso. Ahí está tiqueado. El domingo pasado vimos la sesión número 2, firme ante las dificultades, y estudiamos la carta a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2 del 8 al 11. Y ahí también está tiqueada. Y en el día de hoy nos corresponde la sesión número 3, titulada Inflexible con la verdad, basada en Apocalipsis 2 del 12 al 17, que es la carta a la iglesia de Pérgamo. Les invito a responder la primera pregunta del día de hoy. ¿Cómo sería la vida si no pudiéramos confiar en la verdad? Muchas personas evaden los conflictos y el confrontamiento. ¿Cuántas veces hemos cruzado al otro lado de la calle con la esperanza de evitar algún problema? En Romanos 12:18 se nos aconseja, si es posible, mientras dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Pero, ¿es este consejo de Pablo un mandato para evitar los confrontamientos? Pero no debemos evitar el confrontamiento para mantener la sana doctrina. Recuerda que Pablo también fue el que dijo, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio distinto al que han recibido, sea anatema. Gálatas 1:9. La palabra anatema significa maldecido o maldito en el sentido vulgar, que sea condenado al infierno. Es una palabra que Pablo menciona 3 veces, Gálatas 1, 8 y 9 y 1 Corintios 16, 22. Los creyentes nunca debemos comprometer la sana doctrina para evitar algún conflicto con alguien que esté pervirtiendo algún aspecto del Evangelio. Tenemos que mantenernos fieles a la verdad y confrontar al hereje y a su herejía. Idea central para el día de hoy: cuando se trata de la verdad bíblica sobre Cristo, tenemos que ser inflexibles. Te invito a orar pidiéndole al Señor que nos dé el discernimiento para conocer la sana doctrina y el valor para guardarla contra la falsedad. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites un día más compartir de tu palabra. Bendigo la vida de mis hermanos y hermanas que están conectados a través de este video y te ruego que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a conocer tu palabra, a conocer la doctrina bíblica, a saber, Señor, lo que tú enseñas en tu palabra y reconocer también las enseñanzas falsas para poder, Señor, también enfrentarlas con valor. Ayúdanos, Padre Santo, a tener el discernimiento en reconocer lo que tú dices en tu palabra y todo aquello que no corresponde a la doctrina bíblica. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La carta, como les decía, fue escrita a la iglesia de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo se hallaba situada en el noroeste de Asia Menor, a unas 20 millas de la costa del mar Egeo y frente a la isla de Lesbos. Ahí les dejo el mapa para que vean dónde está ubicada Pérgamo. Pérgamo significa ciudadela. Fue una capital orgullosa cuando el Imperio Romano se extendía por Asia. La ciudad tenía un anfiteatro considerado el más inclinado del mundo antiguo. Pero por sobre todo, en Pérgamo estaba el altar al dios Zeus, el que Apocalipsis capítulo 2 verso 3 identifica como el trono de Satanás. Un santuario pagano. Ahí les dejo una imagen de ese lugar. Un santuario pagano donde el fiel Antipas, que es mencionado en este pasaje, sufrió el martirio. Este altar fue excavado por arqueólogos alemanes en el siglo XVIII y hoy se encuentra en el Museo Pérgamo en Berlín, en Alemania. Como les digo, ahí está la imagen de ese lugar.
Vamos al texto bíblico. ¿Qué dice la Biblia? Apocalipsis 2, 12 y 13. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice estas cosas: yo conozco dónde habitas, dónde está el trono de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. La tercera carta fue enviada al ángel, como dice el verso 12, es decir, al pastor, como el mensajero llamado por Dios para la iglesia ubicada en la ciudad de Pérgamo. A esta iglesia se le presenta de una forma severa. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Verso 12. Primero, es importante notar que durante su ministerio terrenal Jesús rechazó el uso de la espada para forzar el establecimiento de su reino. Mateo 26, 52. Pero esto no quiere decir que la espada no tenga su propósito o lugar dentro del plan divino. Puedes ver ahí Lucas 22, 36 al 38. Vale la pena notar que Jesús se le presenta a Juan en su visión dominical con una espada aguda que sale de su boca. También notamos que Jesús regresará en el día de Armagedón, como nos dice Apocalipsis capítulo 16, a luchar contra las naciones rebeldes con una espada aguda que sale de su boca. También puedes ver Apocalipsis 19, 15 al 21. Todo esto indica que hay tiempos cuando Jesús ve la necesidad de luchar contra las fuerzas enemigas y cuando están pervirtiendo el evangelio y la sana doctrina. Al igual que en las cartas anteriores, Jesús les dice a Juan que escriba: yo conozco tus obras, afirmando la omnisciencia del Jesús glorificado, que no está restringido por los límites impuestos por su encarnación. Él conoce por completo la obra de los fieles en la ciudad de Pérgamo. ¿Y qué obra tan impresionante? Jesús reconoce la valentía de los fieles en esta ciudad. Él toma un tiempo para enfatizar que sus obras no son hechas en un ambiente favorable, o por lo menos neutral al reino de Dios. Al contrario, sus obras son cumplidas en un ambiente hostil, donde está el trono de Satanás, así lo identifica en el verso 13. Muchos eruditos afirman que esta descripción se refiere al templo de Zeus, como ya lo dijimos, el dios soberano sobre todos los dioses helénicos, que estaba ubicado en la ciudad de Pérgamo. Como ya hemos mencionado, esta construcción está en el Museo Pérgamo en Berlín, en Alemania, que fue excavado en el año 1930. Bajo la sombra de uno de los mayores altares del paganismo, Jesús alaba a los creyentes porque retienen mi nombre y no han negado mi fe, dice el verso 13. La arqueología ha mostrado que los dioses Zeus y Asclepios y los reyes de antaño, Atalus y Eumenes II, eran venerados al igual que Soter, quiere decir como salvadores. No cabe duda de que tal práctica hubiera puesto a los creyentes en una posición muy precaria, en un ambiente donde se esperaba que la ciudadanía reconociera a sus dioses como salvíficos. En vista de la obvia hostilidad contra la fe en Jesucristo, es impresionante ver a creyentes fieles que mantenían su fe en Jesús. Y es lo que resalta el Señor al decirle: yo conozco tus obras. Jesús también hace mención de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Verso 13. Acerca de Antipas no se sabe mucho, aparte de que era un cristiano fiel y quizás el primer creyente en Pérgamo en morir como mártir y ser ejecutado en este templo de Zeus. Y obviamente los hermanos lo conocían, por eso es mencionado. También es importante notar que Pérgamo fue una de las ciudades que fue un centro temprano donde comenzó la adoración de los césares. Si ese fue el caso, la iglesia en Pérgamo fue la primera en ser perseguida por no comprometerse con el mundo sobre quién es el único y verdadero Salvador, Jesucristo. Teniendo todo esto en cuenta, podemos estar seguros que la iglesia en Pérgamo vivía un ambiente muy difícil, pero esto no los detuvo en su cometido. Aunque viene con una espada que sale de su boca, Jesús reconoce a sus seguidores que han sentido la espada de la persecución y han mantenido su fidelidad. Una cosa es cierta: el cristiano sabe en quién ha creído, según nos dice 2 Timoteo 1:12. Para el fiel,
La verdad no es solo un concepto abstracto. El ancla de toda verdad es la persona de Jesús. Y en él no hay duda ni incertidumbre. Jesús sabía que los fieles en Pérgamo estaban bajo un fuerte asalto contra la verdad y la sana doctrina, y se revela con el fin de fortalecerlos. Veamos algunos puntos a resaltar. Primero, Jesús se revela con espada, listo para entrar en la batalla. Mientras Jesús en su ministerio terrenal fue pacífico, también actuó de manera enérgica en otras ocasiones. En Jeremías 9:3 el profeta habla de aquellos que hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco. Si el mundo usa su lengua como un arco para lanzar mentiras, Jesús usa la espada de su boca para mostrar que la verdad tiene que ser defendida a toda costa. Segundo, Jesús está consciente del ambiente peligroso en el que los fieles tienen que vivir. Él no se revela con espada por una tradición ceremonial. La iglesia no estaba a una distancia cómoda, vivía bajo la sombra de la morada del trono de Satanás. Los fieles en Pérgamo estaban bajo un peligro constante. Qué bendición es saber que cuando el Evangelio está bajo un ataque, Jesús está a nuestro lado para luchar la batalla, para mantener la integridad del Evangelio. Tercero, Jesús aprecia a los fieles que mantienen la fe aún en condiciones difíciles. Toda guerra tiene sus héroes que se mantuvieron firmes aún a riesgo de perder la vida, pero aquí el escenario es diferente. Jesús toma nota de los héroes de la fe en ese momento y declara a su fiel: retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. En cada generación, la iglesia necesita creyentes fieles que mantengan su testimonio firme a toda costa, pase lo que pase. Pregunta número 2. Menciona qué doctrinas estarías dispuesto a defender con tu vida. Los versículos siguientes nos instan a no tolerar las falsas doctrinas. Leamos, ¿qué dice la Biblia? Apocalipsis 2, 14 y 15. Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Asimismo tú también tienes a los que se adhieren a la doctrina de los nicolaitas. El inicio de esta carta asegura que muchos de la iglesia estaban comprometidos a vivir o a morir por Jesús. No obstante, había problemas intolerables en la iglesia que necesitaban una atención urgente. En el verso 14 dice: tengo unas pocas cosas contra ti, indicando que podemos tener un gran compromiso con Jesucristo, pero a la vez estar ciegos a situaciones que necesitan ser corregidas. Entre las cosas de suma importancia está tener un sano conocimiento bíblico de la persona de Jesús, de su ministerio terrenal, de su sacrificio y de su rol ahora como nuestro Señor y Salvador. Si no podemos mantener nuestra doctrina sana con respecto a Él, nada más de lo que creamos tiene valor. Para Jesús el problema en la iglesia era que toleraban a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. La historia de Balaam se encuentra en el libro de Números, capítulos 22 hasta el capítulo 24. Pero es probable que el significado de la historia entre Balac y Balaam había sido expandido por la interpretación rabínica a lo largo de los años. Jesús también los redarguye por tolerar a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, pero en este caso no describe la naturaleza de la creencia o práctica de este grupo. Algunos han pensado que los nicolaitas provienen de Nicolás, uno de los primeros diáconos mencionados en Hechos capítulo 6, verso 5, pero que fracasó al irse tras la herejía, dándose por completo al libertinaje moral. No obstante, ya que carecemos mayor información acerca de estos problemas que están declarándose en esta carta, es especular, formular teorías. Solo con respecto a las doctrinas gnósticas, lo mejor es ser guiados por el problema que Jesús directamente identifica, esto es, comer cosas sacrificadas a los ídolos y acometer inmoralidades sexuales o fornicación. Al ser así, tanto la doctrina de Balaam como la doctrina de los nicolaitas tenían una tendencia similar. Ambas malinterpretaban la doctrina paulina de la libertad en Cristo. En Romanos 6:5, Pablo pregunta: ¿qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No cabe duda que Pablo anticipa este desvío moral. En Gálatas 5:13 el apóstol ya había explicado: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen esta libertad como ocasión para la carne, sino que se sirvan por amor los unos a los otros. El apóstol sabía que la tendencia de ver la gracia de Dios como licencia para pecar sería irresistible para muchos. Y los nicolaitas, junto con los de la doctrina de Balaam, comprobaban este punto. A la vez, es probable que ambas prácticas que Jesús condena estuvieran directamente asociadas con los cultos religiosos paganos de la sociedad de Pérgamo. Por eso mismo, en el contexto de Pérgamo, comer comida sacrificada a los ídolos y cometer fornicación tenían el mismo peso de pecado moral. No obstante, los adherentes a esta falsa enseñanza promovían el libertinaje moral sin freno. Para Jesús, esto no es un pecado ligero. En el Salmo 101:3, Dios se expresa con vehemencia cuando dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. De la misma manera, Jesús aborrece estas prácticas inmorales. Sin duda, no toleraría la falsa doctrina en la vida de su iglesia. En la sección previa vimos que Jesús alaba a los héroes de la fe que permanecen firmes aún bajo la sombra del peligro. Pero como sabemos, toda guerra produce traidores, y Jesús también toma nota de estos. Ninguna fuerza militar puede permitir traidores en sus filas, pero esto no quiere decir que sea fácil descubrirlos. No importa lo difícil que sea en la iglesia, la doctrina falsa no se puede tolerar. Veamos algunos puntos a resaltar. Primero, Jesús reconoce que hay trabajo todavía por hacer. Jesús le dice a la iglesia: tengo unas pocas cosas contra ti. Es necesario tomar esto en cuenta. A veces pensamos que porque estamos sirviendo al Señor en algún área de nuestra vida, Él dejará pasar nuestra negligencia en otra parte. Pero este no es el caso. El compromiso debe ser por completo. Aunque los promotores de la falsa doctrina eran otros, la iglesia fallaba al tolerar el pecado sin confrontarlo directamente. Segundo, Jesús identifica la falsa doctrina en la iglesia. Precisamente el Señor identifica la falsa doctrina que estaba infectando a la iglesia de Pérgamo, tanto las doctrinas de Balaam como las enseñanzas de los nicolaitas, que causaban un problema fundamental. No importa cuál sea la doctrina que trastorne, la herejía en todas sus formas pone tropiezos a la iglesia. Tercero, Jesús condena la falsa doctrina en la iglesia. Siempre hay algunos que quieren entretener con nuevas doctrinas, creando un espíritu de inclusión. Pero Pablo le dijo a Tito: tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito 2:1. La sana doctrina ya fue establecida por los apóstoles y no cambia. Siendo así, Jesús aborrece cualquier enseñanza que agregue o le robe al Evangelio, y específicamente si corrompe la enseñanza bíblica sobre Él, que es nuestro Señor y Salvador. En el verso 13, Jesús alaba a los fieles porque retenían su nombre, y este es el tema clave. Por ende, si nuestro conocimiento de Jesús y su misión no está de acuerdo con la Biblia, cualquier otra cosa que podamos creer no conduce a nada. Pregunta número 3. ¿Pueden nombrar algunas falsas enseñanzas que dañan a la iglesia? Los versículos que siguen enfatizan que Dios honra a los fieles que no comprometen la verdad del Evangelio y se mantienen en la sana doctrina. ¿Qué dice la Biblia? Leamos los últimos versículos de este pasaje, versículos 16 y 17 de Apocalipsis 2. Por tanto, arrepiéntete, pues de lo contrario vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, que nadie conoce sino el que lo recibe. Habiendo identificado el pecado en la vida de la iglesia, Jesús repentinamente pasa a corregir el problema. Al continuar, Jesús demanda arrepentimiento. Esta palabra
salió por primera vez de los labios de Juan el Bautista en Mateo 3:2 y de Jesús en Mateo 4:17. Pero Pedro la usó en el día de Pentecostés, en Hechos 3:19. Pablo habla del arrepentimiento que conduce a la salvación, 2 Corintios 7:10. Y en 2 de Pedro 3:9, el apóstol enseña que Dios es muy paciente al esperar que los pecadores sean guiados al arrepentimiento. A veces algunos cristianos creen que solo los inconversos tienen la necesidad de arrepentirse, pero este no es el caso. Jesús reta a su iglesia al arrepentimiento, a que rechacen cualquier cosa que haya permitido que la sana doctrina sea comprometida por esas prácticas inmorales. Jesús amenaza: pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En el verso 12 vimos que Jesús se presenta de una manera severa, y aquí vemos el porqué. Él tiene todo el derecho de demandar la santidad de la iglesia, y si ella no se arrepiente, Jesús toma la responsabilidad en sus propias manos. Es necesario notar que la palabra pelear es un sinónimo de polemizar, pero significa más que un desacuerdo o un debate agitado a nivel personal. La palabra comunica el significado de una guerra o batalla militar. Puede ver Apocalipsis 12:7, 13:4, 17:14 y 19:11. Aquí es probable que Jesús aluda a Isaías 11:4, donde dice: herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. O Isaías 49:2, donde el profeta declara: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. En ambos textos, el aspecto combativo es evidente. Sea como sea, Pedro dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. 1 de Pedro 4:17. Después de retar a la iglesia a corregir su comportamiento, Jesús se dirige a cada creyente como miembro de la iglesia. Esto es importante, pues Él nunca habla a personas individuales sin verlos como miembros de su iglesia. Jesús ofrece esperanza al que venciere, término sobre el cual ya hemos comentado en las lecciones anteriores. Enseguida Él menciona dos bendiciones específicas. Primero dice: daré a comer del maná escondido. Si esta bendición está conectada con el maná que Aarón depositó en el arca del tabernáculo, en Éxodo 16:32 al 34 y Hebreos 9:4, tal maná se perdió con el tiempo. Pero no hay por qué impacientarse, pues Jesús tiene maná escondido. Aquí es posible que Él esté ofreciendo maná, alimento verdadero, en contraste con las prácticas de los nicolaitas que terminarían en la derrota. La segunda bendición es: y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Las posibilidades sobre el significado de esta bendición son muchas. No obstante, lo más probable es que se refiere a una ceremonia de iniciación, donde la persona es aceptada en el grupo. En tal caso, el iniciado recibió un objeto simbólico de la relación establecida. Mientras Jesús luche contra los enemigos de la fe, mostrará su hermandad contra aquellos que han vencido junto a Él. Pregunta número 4. ¿Qué puedes hacer para fortalecer tu compromiso con la verdad del Evangelio? Siempre hay verdades en la iglesia de Jesús por las que uno debe estar dispuesto a entregar su vida antes de negarlas. Nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador es una de ellas. Primero, Jesús va a la guerra con el fin de mantener la sana doctrina. Para el Señor, mantener la salud doctrinal de la iglesia es urgente. La falsa doctrina es una amenaza que necesita ser combatida. Debemos tener la misma seriedad en mantener la sana doctrina en nuestros púlpitos, en la escuela dominical y en nuestros estudios bíblicos. Segundo, solo Jesús ofrece la sana doctrina. A quienes rechazan la atracción de las enseñanzas que prometen un conocimiento profundo, pero que solo son nubes sin agua, Jesús les dará a comer del maná escondido, el alimento espiritual que en verdad nutre al fiel. Hay un refrán que dice: la persona es lo que come. Y quizás es cierto, pues el que se alimenta del error está destinado a la perdición. Pero el que se nutre con la sana doctrina, éste es transformado en un nuevo ser, creado en santidad y justicia. Tercero, solo Jesús ofrece una hermandad transformadora. Cuando Jesús promete una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe, se refiere
como ya hemos dicho, una ceremonia de iniciación donde el iniciado aprende que ha sido recibido incondicionalmente por el grupo, en este caso, por su Salvador y su iglesia. Como podemos ver, el fiel es retado a permanecer firme en su fe, sin comprometerla con el error, pues tiene a Cristo que lucha con él. Y pregunta número 5. ¿Estás dispuesto a defender la verdad del Evangelio? Texto para memorizar y para repetir en el día de hoy. Romanos 15, 4 y 5. Pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza, y el Dios de la perseverancia y de la exhortación les conceda que tengan el mismo sentir los unos por los otros según Cristo Jesús. Ponlo en práctica. Por lo tanto, para aplicar lo aprendido, ora, pídele a Dios que te dé el deseo de estudiar e interiorizar la sana doctrina para conocerla por ti mismo y no como doctrinas expuestas por otros. Estudia. Considera estudiar nuestras doctrinas bautistas. Lee cada artículo y estudia las referencias bíblicas para ver cómo la Biblia apoya esas enseñanzas. Está alerta. Sé un participante entusiasta en el ministerio de enseñanza y mantente alerta ante las falsas doctrinas en el mundo, siendo solícito en mantener la sana doctrina en tu iglesia local. En conclusión, la carta a la iglesia de Pérgamo no debería ser inesperada. De cierto, Jesús profetizó que muchos falsos profetas vendrían después de él, con el fin de corromper su mensaje de salvación. Mateo 24, 24. Pero no dejó a sus discípulos solos. En Juan 16, 13 Jesús promete: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En verdad, casi todas las epístolas, las cartas del Nuevo Testamento, tratan de alguna manera con la falsa doctrina que se estaba infiltrando en la iglesia. Esto no ha cambiado, al contrario, solo ha incrementado el asalto a la verdad del Evangelio. A la luz de esta realidad, nuestro reto está claro: mantener la sana doctrina en la iglesia, pues es el único lugar donde fue depositada y donde debe estar. Te invito a orar dándole gracias a Dios por el gozo de conocer la sana doctrina del Evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Oremos. Amado Dios, una vez más vamos delante de ti en oración, y en esta oportunidad quiero agradecerte porque me llamaste a esta iglesia, a esta denominación, que procura, Señor, enseñar la Biblia con sana doctrina. Ayúdanos, Señor, a ser siempre fieles a tu palabra. Ayúdanos siempre a aprender tu palabra con claridad y con buenos maestros también, Señor. Gracias porque tú nos permites conocer tu sana doctrina, porque nuestras doctrinas son bíblicas, Señor, y queremos cumplirlas y queremos, Señor, ser fieles a ella. Ayúdanos, Señor, a aprender más de tu palabra, a aprender lo que creemos y por qué lo creemos, Señor. Ayúdanos a defender con sabiduría y con gracia tuya la sana doctrina de tu palabra, Señor, de la Biblia. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, porque un día tú llegaste a nuestra vida como Señor y Salvador, y que podamos, Señor, decirle a todos que en ti hay salvación. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y para finalizar nuestra escuela dominical, te invito a cantar un precioso himno: Yo sé en quién he creído. Que Dios te bendiga. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, ni sé por qué su salvación me dio, y salvo soy por él. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme, y en ese
glorioso, iré a morar con Él. No sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró, ni sé por qué si solo creo en Él la paz encontraré. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme en ese día glorioso. Iré a morar con Él. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar, ni sé por qué revela al pecador cuán negra es la maldad. Mas yo sé